Ella creo que nos puede platicar más sobre su trabajo. También, bueno, pueden ver acá esta exhibición de Ad Minolity y el simposio de pintura expandida. Y pues bueno, muchas gracias también por apoyar al programa público de Lago Algo. No se olviden de seguirnos en hashtag @lagoalgo y para que se puedan enterar de nuestro programa. Y bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, al final vamos a tener una ronda también de preguntas. Gracias. Gracias por venir sábado en la mañana. Yo les voy a hablar sobre amistades radicales y pedagogías de la liberación. Para aquellas personas que vivimos en la orilla, sobre el filo constante de la decisión, cruciales y solas, para quienes no podemos abandonarnos al sueño de la elección, a quienes amamos en los umbrales, mientras vamos y volvemos, en las horas entre amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera, al tiempo antes y después, personas pequeñas, para que en sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros. Para aquellas personas de nosotras que fuimos marcadas por la impronta del miedo, esa línea leve del centro de nuestras frentes, de cuando aprendimos a temer mamando de nuestras madres, porque con este arma, esta ilusión de que podría existir un lugar seguro, los pies de plomo esperaban silenciarnos. Para todas nosotras personas, este instante y este triunfo supuestamente no sobreviviríamos. Y cuando el sol amanece, tememos que no permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir al alba. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Este es un poema que se llama Litany for Survival by Audre Lorde de 1978, que después fue traducido por Michel Reine, que es el que yo acabo de leer, en 2020. Con estas líneas, Audre Lorde termina su poema A Litany for Survival, publicado por primera vez en su colección de 1978 titulada The Black Unicorn y traducida al español en el 2019 por la editorial Terremosas y en 2020 por Michel Reine, que es la traducción que yo utilicé ahora. 20 años después, A Litany for Survival se convirtió en un documental sobre la vida y obra de Audre Lorde. Esta poeta, madre, maestra, activista, autoidentificada como lesbiana y negra, apenas necesita presentación. Gran parte o la totalidad de su trabajo aborda cuestiones de raza, género, sexualidad y política. Sus poemas han sido calificados como poemas de protesta. Una letanía de la sobrevivencia quería provocar un cambio social muy necesario. Utilizando un lenguaje directo y sencillo, evitando rimas y repeticiones, Lorde muestra la necesidad de romper la tradición del silencio por la que se ha enseñado a las comunidades marginadas a protegerse. Últimamente vemos una y otra vez publicaciones en Instagram, tweets, ensayos, artículos e innumerables referencias al axioma de Lorde: tu silencio no te protegerá. Quiero reflexionar en este simposio sobre pintura expandida y ficciones especulativas. ¿Cómo podríamos especular sobre las amistades en figuras históricas para aprender cómo ahora nuestras propias amistades tienen el poder de determinar
nuestros posicionamientos políticos. Desde la Revolución de 1910 en México hasta el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, son las amistades, la confianza, el amor, el compromiso en las relaciones lo que ha determinado el futuro de estos movimientos de liberación. No son las estrategias políticas las que han determinado históricamente si un movimiento de liberación es exitoso o no. Son las relaciones profundas, las ganas y los miedos de pertenecer que han dictado las alianzas y los compromisos políticos. Mientras vivimos este apocalipsis, llegó nuestro momento de aprender a radicalizarnos a través de nuestras amigas y aprender a ser amigas. Voy a empezar con un ejemplo de amistades, el de Lord y June Jordan, y luego uno en México de Juana Belén y Elisa Acuña, como ejemplos y a la vez como modelos de relaciones que podríamos usar para repensar en nuestras propias formas de relacionarnos. La pintura de Minoliti y Vaquita de la serie The Unloved quiere mostrar la relación entre animales con otros animales y especies no humanas, porque cito: nuestra existencia depende de recomponer nuestra relación con lo menospreciado y sublevar los valores androcéntricos. Aprehender cómo se relacionan estas especies y aprender a ver esta relación fuera del imaginario androcéntrico es esencial para nuestra propia sobrevivencia. ¿Por qué pensar las amistades entre animales humanos como relaciones políticas? En mi opinión, es porque a través de estas relaciones determinamos nuestras posiciones políticas. Ahora más que nunca, con Trump en el poder nuevamente y a través de la polarización que ha generado el genocidio, siento y pienso, para decirlo a través del concepto de colonizador de Orlando Falsborda, estoy sentipensando cómo las amistades son las relaciones sociales más profundas. Son las amistades, por ejemplo, las únicas que nos pueden sacar del modelo económico que hemos experimentado, el capitalismo que se basa en la privacidad, la individualidad, el control, la competencia. Desde los modelos económicos neoliberales hasta las ideologías posfeministas nos han enseñado que algo tan intangible como la felicidad solo se logra a través de la individualidad, el empoderamiento que se deriva de la independencia financiera y una seguridad que solo se puede lograr mediante la vigilancia, el castigo y el control. Sin embargo, las amistades radicalizadas nos demuestran totalmente lo contrario, que la solidaridad y el cuidado son la base no solo de sobrevivir, sino también de vivir y de florecer. De Audre Lorde estamos aprendiendo que el silencio no nos protegerá. Por eso Lorde lo aprendió de su amiga June Jordan. Lorde demostró cómo las personas marginalizadas, a las más oprimidas, por ponerlo en términos de la pintura de Minoliti, The Unloved, los menos amados de la especie humana, se les ha enseñado a permanecer en silencio sobre la opresión que enfrentan como una estrategia para sobrevivir. Pero Lorde insiste que este silencio en realidad no ha resultado en ninguna seguridad. Por el contrario, el amo lo ha utilizado como una ilusión para promover el miedo, y es a través de este miedo que se controlan las comunidades marginadas. Entonces el silencio es una ilusión utilizada contra estas comunidades marginadas. Sabemos también cómo funciona el miedo para desatar discurso de odio racistas, la base del famoso texto sobre economías afectivas de Sara Ahmed, publicado en Social Text, ahora hace más de 20 años, recordándonos que las emociones se pegan y se mueven entre cuerpos, y que lo más importante, las emociones no son individuales, no son un asunto privado que simplemente pertenece a una persona, sino que las emociones crean el efecto mismo de las superficies o límites de los cuerpos y los mundos. Para Lorde, en el poema que leí al comenzar, comprender la opresión significa comprender que las personas marginadas tendrán miedo pase lo que pase y que no hay nada que perder al hablar. En Letanía de la Supervivencia, Lorde nos pregunta: si nunca hemos estado destinadas a sobrevivir, ¿deja tú a vivir y florecer? ¿Qué diferencia habría en hablar?
Una letanía por la supervivencia tiene una poderosa resonancia para todas las comunidades marginadas, desde los no amados en la serie de Minoliti hasta la resistencia palestina. De hecho, una década después, en 1989, Lord abordó específicamente la difícil situación del pueblo palestino y alentó directamente a la gente de Estados Unidos a pedir a su Congreso que presionara para una solución pacífica en el Medio Oriente y por el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, ya que en su opinión se trataba de una cuestión de sobrevivencia. En un artículo bellamente escrito y sorprendentemente investigado, Marina Magloire analiza las amistades entre Audre Lorde con una poeta también negra y queer que se llama June Jordan. A través de sus cartas, Magloire crea lo que Anne Chechkovich llama un archivo de las emociones, en el que Chechkovich sostiene que es imperativo reconocer y archivar los relatos de traumas que pertenecen tanto al ordinario como a los desastres. Magloire así contribuye a un archivo negro, lesbiana y feminista de las poetas y activistas más importantes con las que seguimos creciendo, solo para descubrir que la amistad entre June Jordan y Audre Lorde terminó por una disputa sobre el sionismo. Magloire sostiene que Jordan es menos conocida tanto a nivel nacional como internacional, precisamente porque Jordan nunca guardó silencio sobre la resistencia palestina en 1982. De hecho, el antisionismo de June Jordan, según Magloire, paralizó su carrera durante casi una década, lo que resultó en amenazas de muerte, pérdidas de oportunidades de escritura y ostracismo social dentro de los círculos feministas multirraciales. ¿Esto ya lo sabían? Es increíble saberlo, ¿verdad? Por el otro lado, el silencio inicial de Lorde sobre Palestina protegió su carrera y su floreciente vida futura como santa patrona de los oprimidos. Yo añadiría que no es solo el silencio de Lorde sobre Palestina, sino el apoyo real que tuvo hacia Israel lo que ayudó a su carrera en las primeras etapas. En 1948 era estudiante de Hunter College High School y estaba rodeada de jóvenes sionistas recién formadas, optimistas y entusiastas. En ese momento, Magloire relata cómo Lorde, al igual que sus amigas judías blancas, vio la creación de Israel como una esperanza para la dignidad humana, como afirma en su libro Sami, A New Spelling of My Name, de 1982. Este año es justo cuando Israel invadió Líbano, matando a más de 20,000 refugiados palestinos, civiles y libaneses, y cuando Jordan expresó públicamente su solidaridad a través de poesía y prosa, nunca permaneció en silencio, incluso cuando sus amigas feministas la llamaron antisemita y trataron de suprimir sus cartas abiertas a Adrienne Rich y Audre Lorde. Menciono esta historia por muchas razones, pero obviamente ninguna en absoluto para intentar cancelar o evidenciar a Audre Lorde. De Audre Lorde conocemos el axioma: las herramientas del amo nunca pueden desmantelar la casa del amo. En el panel político personal, durante la conferencia feminista Second Sex en Nueva York de 1979, Lorde primero denunció a los organizadores de la conferencia por excluir la raza y la sexualidad, y luego mostró que las herramientas de un patriarcado sexista y racista no pueden usarse para examinar los frutos de ese mismo patriarcado. Para Lorde no basta con rebelarse contra las estructuras de poder, sino que es necesario crear nuevas herramientas que desafíen las herramientas del opresor. ¿Y cómo crear estas nuevas herramientas? Yo creo que practicando en nuestras relaciones de responsabilidad. No creo que se trate de hacer al otro responsable. Ese no creo que sea nuestro trabajo, pero sí de apoyar con cuidado y amor a la otra persona para que pueda asumir su responsabilidad. Es una delicada pero crucial diferencia. Precisamente una de las mayores herramientas del amo es dividir y conquistar. Dividir es útil porque permite al opresor subyugar a la temerosa mayoría que ha sido alienada e impide que la gente se una en una lucha en común. La división no puede lograr el cambio que necesitamos. Es imperativo para mí saber, por eso,
quién realmente es el enemigo, que no creo que sea alguien de nuestra comunidad. Según Magloire, las últimas palabras escritas de Jordan a Lord, después de mucho desacuerdo sobre el sionismo, fueron, cito, «Te has comportado de manera equivocada y cobarde. Esa es tu responsabilidad. Que vivas bien con eso». Su última llamada telefónica, antes de la muerte de Lord por cáncer de mama, no quedó registrada, lo que hace que Magloire especule que tal vez Jordan dijo, cito, «Detesto total y absolutamente lo que la supremacía blanca nos ha hecho y te amo». Las palabras escritas de Jordan a Lord fueron póstumas, escritas un año después de la muerte de Lord en un homenaje. Voy a leerles un párrafo. En medio de nuestra lucha por la libertad, nos encontramos luchando contra el odio que nos mataría si pudiera. El odio hacia nosotras como personas negras y como mujeres. En medio de nuestra lucha por la libertad, nos atrevimos a intentar encontrar el amor a través de las líneas raciales y sexuales del tabú vigilante. En medio de nuestra lucha por la libertad, nos encontramos libres más allá del miedo y de la capitulación. Jordan sabía que a pesar de las ideologías racistas y sexistas, estaban librando la misma lucha. Ese amor es también el que yo leo en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Para Freire, en el modelo bancario, el conocimiento es tratado como un depósito de los profesores, los opresores, hacia la mente de los estudiantes, los oprimidos. Los estudiantes son vistos como receptores pasivos que simplemente absorben información sin participar realmente en los procesos de aprendizaje. En las amistades verdaderas entablamos una relación orgánica y recíproca. En ella hay un amor orgánico que humaniza. Para Freire, el amor y la empatía son necesarios en el proceso de enseñanza para romper con la pedagogía de los oprimidos. Comencé esta charla con esta historia de amor dentro de la amistad de Audre Lorde y June Jordan, porque quiero sugerir que las amistades pueden constituir una pedagogía de liberación. La historia de esta amistad me obliga a pensar que es necesario agregar un matiz muy necesario a cómo leemos el amor y la amistad en las biografías de mujeres, que nos obliga a agregar matices a los momentos políticos muy polarizados que estamos viviendo, a las ideologías a las que nos adherimos y a nuestra capacidad de cambiar de opinión a través de las amistades. Y finalmente, agregar matices a cómo vivimos, entre cómo existimos como individuos autónomos dentro de una estructura colectiva. Estas historias de silencios y amistades, de supervivencia y osadía de intentar el amor en medio de las convulsiones sociales y políticas, de sentirse libre más allá del miedo a los tiranos y la tiranía, resuena con el movimiento político que estamos viviendo ahora, pero también con la vida de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. ¿Quién la conoce? Ni una persona. O sea, me da gusto porque les voy a compartir, pero no me da gusto porque es un reflejo de todo lo que estamos hablando. Muy poco se sabe en los libros de historia en México de esta rebelde que nunca jamás guardó silencio. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza nació en 1875 y murió en 1942 y es una de las figuras más importantes de la historia de México y al mismo tiempo una de las menos conocidas. Juana Belén nació en 1875 en Durango, al norte de México, en una familia muy pobre. Su padre era trabajador agrícola y su madre una católica devota. Periodista, activista, docente, etiquetas que no pueden contener lo brillante que fue su pensamiento. Cómo ella y sus amigas ayudaron a iniciar la revolución en México. La Revolución Mexicana de 1910, que derrocó la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz. Y esto no nos lo enseñaron en la escuela, y si yo lo sé, es por mis amigas.
Juana Belén no solo rompió las normas tradicionales y criticó formal y abiertamente el sistema social de México a principios de siglo, sino que lo hizo cuando se animaba a las mujeres a permanecer en la esfera doméstica y se les animaba solamente a ocupar y se les desanimaba de ocupar puestos en la política. De hecho, pasarían otros 50 años antes de que las mujeres pudieran votar en México, cuando Juana Belén ya estaba ocupando el lugar que le correspondía como sujeto político. Imagínense la valentía de esta mujer. Juana Belén fue la primera intelectual independiente, de acuerdo a una de sus biógrafas, Vanessa Rubio, y fue precursora de la Revolución Mexicana. Su principal forma de activismo fue la escritura, una voz combativa y disidente, que no solo era la materialización de sus exquisitos pensamientos en palabra, sino que siempre la respaldaba con sus acciones. Una de sus biógrafas, Alicia Villaneda, afirma que Juana Belén siempre estuvo dispuesta a defender a toda costa lo que entendíamos como justicia social, libertad y autonomía. Su carrera como escritora abarcó 45 años y lo que permaneció constante en todos sus ensayos, poemas y artículos fue su rebelión a través del discurso público contra los opresores, incluso si los opresores habían sido alguna vez sus amigos que ella había apoyado, como Francisco I. Madero, presidente de México de 1911, hasta el golpe de Estado que acabó con su vida en 1913. Belén inicialmente había respondido al llamado de apoyo político de Madero, pero cuando se dio cuenta que no estaba cumpliendo con las promesas de la revolución, nuevamente lo cuestionó en muchos de sus escritos y fue a pelear con los zapatistas. Lo que se mantuvo constante durante más de 40 años fue el compromiso de Juana Belén a nunca quedarse callada e invariablemente hablar en defensa de las mujeres, los trabajadores y en su mayoría las comunidades indígenas. Nunca permanecer en silencio le costó la carrera, prisión, amenazas de muerte, pérdida de amistades, pérdida de empleos, ostracismo de círculos feministas y exilio. Pasó meses en prisión junto con su compañera Elisa Acuña, encarceladas en diferentes momentos de su vida como resultado de sus escritos. Junto con ella, con Elisa Acuña, en 1901, después de vender sus cabras que eran su medio de sobrevivencia para ella y para sus hijos, tenía 3 y luego adoptó 2, compraron una primera imprenta y publicaron sus propios escritos. El gobierno la confiscó en numerosas ocasiones, pero Juana Belén nunca guardó silencio. A pesar de su incansable lucha, su nombre y actividad política nunca se mencionan en los principales libros de historia. De Juana Belén y sus amigas, como su compañera Elisa Acuña, no sabemos nada, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Ninguno de ustedes tampoco la conocía, y yo la conocí gracias a mis amigas, y después tuve que mirar a las académicas feministas que han tratado de rescatar su legado. Estoy tratando de pensar qué compartir y qué no, porque es tan grande y tan impresionante todo lo que hizo en su vida. En la época de Juana Belén, las mujeres no tenían más remedio que ser madres para ser consideradas decentes. Sin embargo, Juana y Elisa fundaron el primer periódico disidente con una voz política femenina. Y cuando las mujeres todavía no podían votar ni ocupar puestos de poder, Juana Belén y Elisa Acuña fundan este periódico político, anticlerical, antiporfirista, liberal, con sus propios medios, que permitió a Juana Belén utilizar, en palabras de Cristina Debo, una retórica de pleito, que incluye percepciones de clase, raza, etnicidad, a través de un desafío epistemológico disruptivo. A mí me parece impresionante y por eso la presento como un modelo a seguir, que no necesitaba ni que el Estado, ni que ninguna institución
la asumiera como un sujeto político cuando ella misma se asumió como un sujeto político. Y además le escribía directamente a Porfirio Díaz como persona y decía las cosas más impresionantes, como vamos a derrocarte del poder, sin ningún miedo. Innumerables veces se fue a la cárcel y justamente en la cárcel fue donde aprendió que se caía el tirano, pero no la tiranía. Y ella estaba luchando por una revolución que no solo derrocara a Porfirio Díaz, pero que derrocara el sistema, muy similar a Audre Lorde. Cuando sacó este primer periódico con Elisa Acuña de Vesper, Justicia y Libertad, el sí conocido, sí celebrado, anarquista y activista reformista Ricardo Flores Magón, que ese sí lo conocen, es impresionante, la elogió, calificándola de viril. Por ejemplo, escribió en su periódico Generación: cuando los hombres flaqueaban ante la tiranía, aparece la mujer animosa y valiente dispuesta a luchar por nuestros propios principios. Él elogió, se hicieron amigos, pero cuando Flores Magón y Belén tuvieron una ruptura política insalvable por la muerte de uno de sus amigos, tal como pasó con Audre Lorde, Flores Magón se convirtió en su principal antagonista político y trató de desacreditarla utilizando, ¿qué se imaginan? ¿Cómo? Violencia hacia la mujer. Pero específicamente, como si ella quisiera educarse, ¿no? sí, su sexualidad. Ahí voy. Flores Magón llamó a Juana Belén y a Elisa Acuña sucias safistas, repugnantes sacerdotisas de Safo, traidoras de la naturaleza, serpientes venenosas que se entregan a los placeres de Safo, a quien él tuvo que denunciar solamente para conservar su propia decencia. Cuando esto le pasó a Lorde, ella decidió que la única manera de disuadir a la gente era revelando tus propios secretos antes. Juana Belén hizo lo opuesto. Ella no negó las acusaciones, pero tampoco las hizo propias. Estamos hablando de 1901 versus 1980, que fue de Audre Lorde. Juana Belén respondió que solo la gente que no tenía nada en qué pensar estaría interesada en esos rumores. Por supuesto, lo dijo con su característica prosa defensiva y argumentativa. Juana Belén escribió antes, durante y después de la mayor convulsión política de México, la Revolución Mexicana, siempre ocupando el lugar de una intelectual pública que rompe con todas las expectativas sobre las mujeres en el trabajo. A 10 años de la Revolución en México, en su periódico disidente Vesper, en mayo, escribió un artículo titulado «Contra todos los tiranos y contra todas las tiranías», en el que afirma: «No crean que creemos, como muchos delirantes cuyos nombres podríamos citar aquí, que basta que cualquiera reemplace al general Díaz para que nuestro pueblo sea libre». Una y otra vez escribió: «La caída del tirano no es la caída de la tiranía». Esto a mí me sorprende muchísimo porque ahora seguimos con políticas de representación y de visibilidad que no dan cuenta con la estructura más grande, que es con lo que necesitamos crear nuevas formas de derrocar al amo. Juana Belén había conocido las precarias condiciones de trabajo en las minas desde 1898 con su primer artículo en el Diario del Hogar, que fue el que le llevó a la cárcel por primera vez. En el 1901, el más agotador de la Revolución Mexicana, publica este poema con el que revela su pensamiento inquebrantable, con las típicas embestiduras emotivas. Quiero morir así, siempre rebelde, como Luzbel de la leyenda trágica. Quiero bajar al fondo de la tumba, aplastando cabezas coronadas. Siempre erguida la cabeza irreductible, siempre fija en las alturas la mirada,
Yo no quiero que mis labios cuando muera se cierren murmurando una plegaria. Ni una frase de perdón quiero que se quede sobre los bordes de mi boca helada. Quiero que vibre en mi póster acento un grito ronco de suprema rabia. Mi postrera maldición a los tiranos, mi postrera maldición al canalla. En una de sus últimas publicaciones, de 1936, titulada El alma mexicana, reafirma su compromiso afirmando: no callaré. Cito: 35 años de incesante lucha y 60 de vida ponen a cualquiera fuera de combate, o por lo menos sirven para justificar indiferencias o disfrazar cobardías. Y Juana Belén estaba convencida de que la educación y la pedagogía activa para mujeres y pueblos indígenas era la verdadera revolución que México necesitaba. Su abuela, una mujer indígena cascana, había sido violada por un español y quedó muda. El trauma de la violación la silenció de por vida. Juana Belén entendía cómo usar su voz y se aseguró de usar su voz propia, diciéndole la verdad al poder y llenando sus palabras de acciones revolucionarias. Juana Belén se aseguró de hablar lo que su abuela no podía. Juana Belén se había convertido en una ferviente zapatista, preocupándose por las condiciones de los pueblos indígenas en México. Cuando un zapatista en el cuartel violó a una mujer, ella lo mandó fusilar. Toda la gente se preguntaba, bueno, en ese momento, si sigue siendo algo tabú ahora, que el resultado del Ni Una Menos en México no ha ido más allá del ostracismo social, si bien le fue a algunos, con mucho miedo para las mujeres de denunciar. Imagínate en ese momento Juana Belén mandando fusilar a una persona, a un hombre que había cometido una violación, y Zapata la hizo coronel. Usó su voz como apoyo a sus acciones. Sus palabras confrontativas y enojadas contenían la urgencia del cambio y de la libertad. Sus ensayos, poemas leídos hoy podrían parecer preocupantes en relación con la muerte. Sin embargo, sus retóricas de pleito, su deseo disidente no es suficiente para describir su determinación de realizar un cambio sistémico en México. Un cambio que ella creía que debía basarse en la comprensión de los pueblos indígenas como el alma del país. Juana Belén escribió: para nosotros no hay tiranía posible, y con ser así nos basta para ser inmensamente libres. Uno de sus últimos libros se llama Por la tierra y por la raza, en donde escribe que porque no le damos tan igual valor a las creencias católicas de la resurrección de Cristo como al regreso del dios azteca Quetzalcóatl, que también a mí me parece, o sea, le podríamos poner la categoría de decolonial, pero me parece muy válido todavía en el 2024. Durante muchos siglos Tenochtitlán ha esperado que el regreso de Quetzalcóatl. Esta esperanza sólida como una roca en el alma de los indios, nadie la conoce, nadie quiere comprenderla, escribió Juana Belén. Murió luchando por la dignidad de los pueblos indígenas en México el 13 de julio de 1942, cuando tenía 64 años, y su hija vendió su máquina de escribir para pagar el funeral. El silencio nunca la protegió, y ella abrazó plena y conscientemente ese destino, porque se sentía libre. Ella desafió a todos los amigos y a todos los no amigos durante el momento más difícil de la historia de México, manteniéndose siempre fiel a sus valores. Nunca permanecer en silencio llevó a Juana Belén y a June Jordan a la inseguridad, el peligro y eventualmente la destrucción. Lordi Belén y muchas más de las que no puedo hablar ahora vivieron en carne propia una pedagogía de la amistad, una pedagogía basada en desmantelar las herramientas de los opresores y en inventar nuevas historias de origen que creen nuevas epistemologías, que crean nuevas maneras de pensar
y que imagina alternativas humanas y no humanas al capitalismo. El silencio sí protege nuestras carreras. O sea, ¿cuántas personas han perdido sus trabajos, desde curadores hasta editores hasta profesores, en el último año por hablar? O sea, están viendo lo que está pasando ahora en la Berlinale en Berlín, por una película, bueno, por hablar. Estamos siendo testigos de que solo aquellos que están dispuestos a perder sus empleos, su estatus, su poder, están hablando. En cambio, las amigas sí te pueden proteger. Amigas como June Jordan, que muestran que la amistad es una pedagogía del amor y es la liberación. Pero estas son amistades radicales. ¿Cómo sería vivir en México hoy sosteniendo como cierta la creencia de los aztecas acerca del retorno de Quetzalcóatl? Y más importante, ¿cómo podríamos ahora especular cómo seríamos nosotras mismas si tuviéramos una amiga como Juana Belén? Eso se los dejo de tarea. Y yo, contestando ya esa pregunta, me imaginé que tener amistades que radicalizan significa no permitirse permanecer en silencio ante cuestiones tan apremiantes como el genocidio, los abusos sexuales o lo que nos están haciendo la supremacía blanca. Radicalizar significa crear nuestras relaciones nuevas herramientas que desafíen las armas del opresor. Radicalizar a las amigas no es vigilarlas, sino mostrar cuando se pierden en las seducciones de poder. Radicalizar a mis amigas es autorreflexionar cuando nuestros comportamientos se vuelven cómplices del abuso, el autoabuso y el abuso a los demás. Radicalizar a las amigas significa desafiar juntas las estructuras de opresión. Radicalizarnos con nuestras amigas significa saber quién es el enemigo, que no está entre nosotras ni es nuestra comunidad. Para mí es importante tener claro siempre el dividir y conquistar y no caer. Radicalizar a nuestras amistades es desafiar las tiranías juntas y en comunidad. Y ser radicalizada por mis amigas significa sentirme lo suficientemente amada para poder cambiar de opinión. Gracias. Muchas gracias por venir.